Con el senador del PPD, Guido Girardi. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches. ¿Cómo describiría el momento del gobierno luego del portazo del Tribunal Constitucional? Finalmente tiene que promulgar el tercer retiro y todo lo que está viviendo esta crisis el gobierno. Bueno, yo pienso que este es el peor momento del gobierno, creo que siempre puede ser peor. Y un gobierno tiene lamentablemente un instinto suicida. Ellos han hecho una verdadera eutanasia política, se están ellos mismos debilitando, son sus propios adversarios, y creo que eso le hace mal al país. Porque finalmente yo creo que lo que sucede es que lamentablemente también este gobierno vive aislado, está escindido de la realidad. Es como si vivieran en un mundo paralelo, en otro planeta, y no tienen noción ni conciencia de lo que está pasando en Chile, del sufrimiento a la gente, de lo que significa la crisis social, de que hay personas que hoy día no tienen ni siquiera cómo subsistir mínimamente, que hay un nivel de incertidumbre y angustia de las personas gigantesco con el futuro, con su presente inmediato, que no saben si van a salir de la crisis, que han fallecido más de 32.000 personas y que van a fallecer más, que miles han quedado con secuelas después de haber estado hospitalizados, y que la pandemia no cede y que la gente ve eso, ve que cada vez más se profundiza la incertidumbre y además cuando los responsables de generar certeza, de generar políticas claras, finalmente lo que hacen es caer en una situación patológica de desgobierno, de caos, de errores sistemáticos, bueno, aumenta justamente la falta de legitimidad y hoy día este es un gobierno que tiene un 7% de apoyo ciudadano, que no tiene mayoría en el Congreso, que está totalmente solitario, de hecho abandonado por los propios parlamentarios y parlamentarias del oficialismo abandonan el gobierno y son presas también de las soluciones fáciles del populismo. Ahora, quedan 11 meses. ¿Cómo vislumbra usted estos próximos 11 meses y cuán lejos o cerca, no sé, está de generarse algún tipo de acuerdo con la oposición? Yo entiendo que usted habló con el presidente en días anteriores, lo hizo también la presidenta del Senado. ¿Hay alguna luz en ese sentido para los próximos 11 meses que vienen? Bueno, yo creo que un gobierno que está tan débil, lo primero que nosotros le pedimos al presidente que retirara el requerimiento al Tribunal Constitucional, porque era un error, era un requerimiento descontextualizado, o sea, era un requerimiento que en cierta manera expresaba la falta de sensibilidad absoluta del gobierno con lo que pasa, y era un requerimiento que estaba atentando contra las posibilidades de la paz social, era una provocación, o sea, estaba generando más rabia, más irritación, más agresividad por parte de la ciudadanía, o sea, casi como si el gobierno hubiera querido generar un nuevo estallido y, por lo tanto, una vez retirado este requerimiento, una vez que las personas puedan acceder a este tercer retiro, yo creo que tenemos que evitar que la política del futuro sigan siendo los cuartos, los quintos retiros, por último, por razones de sentido común, porque la gente no va a tener nada que retirar, porque ya lo ha retirado todo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que vayamos entonces a las causas profundas, o al menos una de las causas profundas que ha generado el estallido y que ha generado este malestar ciudadano, que ha generado esta falta de posibilidad de ir en ayuda por parte del Estado a las personas, y ha habido que las personas usar sus propios recursos que tenían los fondos AFP, y lo que nosotros hemos planteado, por ejemplo, entre otras medidas importantes, una gran reforma tributaria. ¿Hay un acuerdo, a ver, que se pueda vislumbrar con la oposición? ¿Hay algún acercamiento o quedó absolutamente quebrado esto después del requerimiento y todo lo que vimos estos días? Bueno, yo creo que el gobierno solo cometió errores, solo se infligió derrotas, quedó totalmente aislado, pero evidentemente nosotros tenemos que pensar en el interés del país y en eso yo acompaño. Y yo creo que todos los senadores de oposición firmamos un documento pidiéndole al presidente que se retractara del error. Finalmente el Tribunal Constitucional estableció lo que nosotros decíamos, que el tercer retiro no era inconstitucional, que había cumplido con todas las normas, incluso de la Constitución, y dejó al presidente sin esta posibilidad de bloquear el tercer retiro, y por lo tanto, una vez hecho eso y el presidente promulgara la ley para que la gente tenga ya ahora, la próxima semana, empiece a tener sus recursos, yo creo que hay que hablar entonces en serio de ir a la reforma tributaria. Yo espero que el gobierno acceda a tocar los intereses de los poderosos, a tocar los intereses de los súper ricos, a tocar los intereses de estos que son
aquellos intocables que nunca han podido ser tocados de una vez y que vayamos después a una reforma profunda del sistema AFP, que es una vergüenza, que es una depredación, que es una indignidad tener un sistema que usa los dineros de la gente más pobre, de la clase media, para condenarlo a la miseria a todos con pensiones miserables y ellos tener utilidades gigantescas, millonarias. Eso se tiene que terminar una vez por todas. Y yo creo que esos dos temas son centrales, pero sobre todo la reforma tributaria, ¿para qué? Para poder tener los recursos, para reactivar la economía, para fortalecer las pymes y luego para poder resolver o tener los recursos suficientes, porque si no hay recursos suficientes no vamos a cerrar nunca la pandemia. Sí. Nadie puede cumplir con las medidas de pandemia si no tiene ayuda social. Y al mismo tiempo echar abajo estas nuevas propuestas, Álvaro, que ya son increíbles. El gobierno le quiere dar un balón de oxígeno a los abusadores profesionales y contumaces que tenemos acá, que son las AFP, les quiere regalar 2 puntos y quiere ponerle un impuesto a las pymes. Eso es inaceptable, y además le quiere poner impuestos a la clase media con los recursos que se van a establecer del tercer retiro, que a mí me parece que son absolutamente inaceptables y por lo tanto nosotros las vamos a votar en contra. Nuevamente el gobierno al final trata siempre de favorecerse o favorecer de su grupo, a los de su pequeño comité, a defender los intereses de los poderosos contra los intereses de la mayoría. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el Senado, por lo menos la oposición, es intentar defender los intereses de lo que uno podría llamar los ciudadanos, del pueblo de este país, de la clase media y los sectores más vulnerables, en desmedro justamente de los que tienen más. Senador, este jueves se va a conocer el resultado de la encuesta CEP, que siempre es importante en el mundo político con los candidatos. Le quiero preguntar por los candidatos de Unidad Constituyente, del PPD, del Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical. No están funcionando bien en las encuestas, no han prendido las encuestas. Hay una preocupación, hay un plan B. ¿Cuál es la visión que tiene usted de por qué los candidatos de su sector, de la centroizquierda, de lo que en algún minuto fue la Concertación o la Nueva Mayoría, no aparecen siendo competitivos frente a los candidatos, por ejemplo, del Partido Comunista o la misma Pamela Giles, que aparece disparada? Bueno, yo creo que cuando la política, la gran política, no tiene respuesta frente a los problemas de la sociedad, cuando Chile tiene uno de los niveles de desigualdad más brutales del planeta, o sea, piensa que el 1% más rico captura el 30% de la riqueza en Chile, el 30% del 1% más rico, y la mitad más pobre, solo el 2.5%, genera violencia y genera la sensación de que la democracia no sirve, que es irrelevante y que los partidos políticos no hacen nada. A la gente le cuesta entender que eso es consecuencia de la herencia del modelo de esta Constitución, que no permite que los parlamentarios puedan hacer cambios, que tiene quórum especiales, y que aquí el lobby y el poder de los poderosos que captura la política es gigantesco. Entonces, claro, finalmente también hay capitulación de algunos se acomodan al modelo neoliberal. Y este modelo neoliberal es el que plantea que la salud, la educación, las pensiones, cada cual se rasca con su propia uña, que no tiene que haber Estado. Y yo pienso que también faltó fuerza para defender eso. Y hoy día, claro, la gente le pasa la cuenta, a veces injustamente, a lo que fue los 30 años, a pesar de que hubo muchas cosas importantes que se hicieron, otras evidentemente no se defendieron con la suficiente fuerza. Pero lo que yo creo es que la rabia que representa los sectores de la izquierda tradicional, de la izquierda comunista, el desencanto, la desilusión, son importantes porque permiten hacer cambios, pero cuidado con la rabia, con la irritación, con el desencanto, tú no construyes futuro, construyes pasado. Y a mí me parece que este mundo nuestro, esta izquierda progresista, esta izquierda socialista democrática, yo creo que es la que le puede ofrecer futuro a Chile. Yo estoy convencido que nosotros necesitamos una izquierda con visión de futuro, que ofrezca posibilidad de enfrentar los desafíos que tenemos ecológicos, el cambio climático, las pandemias, que tenga soluciones para una salud y una educación para el siglo XXI, que no repetir las viejas recetas de ayer que ya no sirven, que pueda enfrentar todo este mundo tecnológico que viene de la robótica y la inteligencia artificial y que aproveche las gigantescas oportunidades que tiene Chile. Chile tiene una oportunidad gigantesca, sí. Le podría dar energía a todo el planeta. Chile le podría dar alimentos desde sus mares a una parte importante del planeta. Chile puede jugar un rol central en el futuro no solo de Latinoamérica, sino de la humanidad. La figura de Jasna Proboste ha generado por estos días solamente elogios, incluso desde la derecha, desde el oficialismo, han aplaudido la gestión que ha tenido en términos de plantear acuerdos. Y usted mismo hoy día decía que es una figura que hay que mirar con atención, una suerte de liderazgo emergente. ¿Podría ser Jasna Proboste quien aúne como una figura presidencial a Unidad Constituyente, a la centroizquierda? ¿Podría ser un nombre interesante, cree usted?
Bueno, mira, yo creo que es muy importante esto. Yo creo que el poder de Yarna Proboste es su altruismo. El poder de Yarna Proboste tiene que ver con poner delante los intereses de las familias de Chile, de los ciudadanos y ciudadanas, de los más postergados, la clase media, y no sus ambiciones personales. Eso es lo que permite que ella una. Es una mujer valiente, coherente, consistente, es una mujer de regiones, imagínate una mujer de Vallenar, que fue profesora, que llegó a ser ministra, que la derecha la expulsó por defender los derechos a la educación, es una persona representante de los pueblos originarios, de ancestros diaguitas. O sea, yo creo que tiene solo méritos, pero los tiene en la medida justamente que este liderazgo, que nos une a todos y que todos nos hemos puesto detrás de ella porque creemos que la oposición, en un momento tan difícil de la historia de Chile, con un gobierno que ha cometido tantos errores, por responsabilidad tiene que unirse y hacer propuestas que sean en función del interés nacional y del interés superior y del interés sobre todo de la clase media y los sectores más vulnerables. Yo creo que ella representa esa posibilidad de unidad. Y la va a representar en la medida que este sea un compromiso donde lo esencial sea el compromiso con los chilenos y las chilenas y no con sus propios intereses. Por lo tanto, por lo menos hoy día, mientras estemos en esta crisis, yo creo que Yarna Proboste no es candidata presidencial, pero sí es la candidata a unir la oposición para darle conducción, ojalá, a Chile y poder navegar y enfrentar los desafíos de construir un Chile mejor y además impedir que el gobierno, como lo intentó hacer hace pocos días atrás, los candidatos del pinochetismo que presionaron al presidente Piñera para que el presidente Piñera enviara un proyecto propio para que, por una cosa muy pequeña además, lo que querían los candidatos presidenciales del piñerismo, los candidatos de Piñera a la presidencia, era que no dejaran que este 3% llevara la firma de personas de la oposición. Y por eso que presentaron un proyecto alternativo, o sea, estuvieron dispuestos a incluso impedir que los chilenos y chilenas accedieran al tercer retiro o a demorarlo para poner ellos la firma. Ahí estaba Lavín, ahí estaba Sichel, ahí estaban los candidatos de Piñera en esa situación de poca generosidad, de poco compromiso con el país. Senador, pero para cerrar lo de Yarna Proboste, para cerrar brevemente lo de Yarna Proboste, usted dice no es candidata presidencial ahora, ella es candidata a unirnos, pero podría ser candidata presidencial mañana, por ejemplo, si los candidatos de Unidad Constituyente no prenden las encuestas como ha sido hasta ahora. Bueno, yo quiero ser muy claro. El Partido Socialista tiene a su candidata que es Paula Narváez, el PPD y yo mismo tengo mi candidato que es Heraldo Muñoz, que creo que de mi punto de vista es la persona que le puede ofrecer gobernabilidad y futuro a Chile y no solo representar la rabia. Creo que además el Partido Comunista hace críticas injustas cuando acusa a la nueva mayoría de haber sido representante del neoliberalismo extremo cuando ellos mismos fueron parte de ese gobierno y eran los más disciplinados y los que estaban menos dispuestos a hacer transformaciones y cambios durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y es muy injusto y es una caricatura, es como si yo dijera que ellos representan a Corea del Norte. No, tampoco representan a Corea del Norte, pero aquí yo creo que tenemos que hablar en serio, tenemos que unir a la oposición y no dividirla, y yo creo que la primera tarea que nosotros tenemos con Yarna Proboste es unir a aquella oposición que está en el Senado, que es muy interesante porque va desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, desde el senador Latorre hasta Yarna Proboste, y esa es la primera tarea que tenemos que hacer, y luego colaborar también junto a Yarna Proboste, unir al conjunto de la oposición parlamentaria y ojalá a futuro unir a toda la oposición del país para darle conducción a Chile que no le está dando este gobierno y que nos está llevando a una catástrofe social, política, económica que nunca antes habido. Ahora, del destino de Yarna Proboste se lo decidirá la sociedad y ella misma a futuro, pero hoy día la tarea es defender el interés de los chilenos y chilenas, darle conducción y futuro a Chile y enfrentar yo diría la catástrofe que nos va a heredar la derecha. Este no solamente el presidente Piñera, no hay que ser injusto, esta es la derecha que le ha ofrecido a Chile un verdadero desastre como proyecto, un desastre económico, social, sanitario, y ellos tienen que responder. Por eso, lo último, Álvaro, yo creo que no da lo mismo por quién votar. Muchos dicen, a mí me da lo mismo por quién votar porque yo tengo que trabajar. No, no da lo mismo por quién votar y por lo tanto yo creo que vamos a tener la posibilidad de que los chilenos puedan hacer un verdadero plebiscito en la próxima elección del 15 y 16 de mayo. Muy bien, senador Girardi, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Álvaro.